El consumo recreativo del cannabis se desarrolla en Europa, al igual que en Estados Unidos, en los años 60 y 70. Se convierte en un símbolo de contracultura muy apreciado por los medios de comunicación. A pesar de que existen muy pocos estudios sobre sus efectos, la ONU cita desde 1972 al cannabis en la lista de sustancias estupefacientes, junto con la cocaína, la heroína y el LSD. 20 años más tarde, Europa descubre que la situación se ha agravado. El consumo de cannabis se ha generalizado. Dentro de los países europeos, la consideración que se le da a este fenómeno es muy variada. En cada país se aplican distintos grados de tolerancia y durante las décadas de los años 80 y 90 será la situación legal del cannabis la que suscite nuevos debates. Sigue sin haber datos objetivos para evaluar el impacto de su consumo sobre la salud pública. En el transcurso de los últimos 10 años, se han multiplicado los estudios acerca del fenómeno y su evolución, sobre los efectos del cannabis sobre el organismo en general y el cerebro en particular. Parece ser que la exposición de algunos resultados en los medios de comunicación ha reavivado la polémica, ha preocupado a la opinión pública y ha suscitado decisiones políticas contradictorias. No obstante, investigadores y expertos en salud pública están de acuerdo en muchos puntos y sus opiniones merecen ser escuchadas. El cannabis es con mucha diferencia la droga ilegal que más se consume en el mundo y al parecer, en Europa, durante los últimos 5 años, la situación ha seguido evolucionando. Las paradojas del cannabis. En Europa, el referente en materia de drogas es el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Se trata de un organismo internacional con sede en Lisboa que trabaja desde 1993 para la Comisión Europea. Nuestra misión es proporcionar información fiable y comparable acerca de las drogas y los problemas de la drogodependencia a la Unión Europea, a sus Estados miembros y principalmente a los responsables políticos. En otras palabras, nos encargamos de proporcionar una base objetiva para la elaboración de medidas políticas. Compuesto por expertos de distintas nacionalidades, el observatorio edita cada año un informe acerca del conjunto de las drogas legales e ilegales de Europa. A finales de 2008, publica su primer monográfico dedicado al cannabis. En él se recopilan todos los datos disponibles sobre la situación actual del cannabis en Europa. Al recopilar este conjunto de datos, nuestra intención no era retomar la misma cuestión, sino establecer con claridad qué es lo que se sabe hoy en día en Europa. Durante los últimos años, desde el 2000-2003, hemos constatado que el consumo de cannabis parece haberse estabilizado en muchos países. Aumentó durante una década y ha alcanzado un punto en el que el progreso se ha interrumpido. En la actualidad, de 300 millones de europeos de entre 15 y 64 años, 71 millones han probado el cannabis por lo menos una vez. De entre ellos, 13 millones confiesan haber consumido varias veces durante el mes en curso. Hemos comparado los niveles con los de países como Estados Unidos, Canadá o Australia, y las cifras europeas son relativamente más bajas. Hace 10 años los niveles de consumo de algunos países eran muy elevados, mientras que en los demás eran mucho más bajos. Hemos percibido un ascenso del consumo en todos estos países. Hoy en día son muchos más los que mantienen un consumo entre medio y alto. Primera paradoja. El reparto de los distintos niveles de consumo europeos no parece tener relación con el grado de tolerancia que aplica cada país. En los Países Bajos, por ejemplo, el nivel de consumo se sitúa en el medio del baremo y el cannabis es muy accesible. Mientras que en Francia, donde obtener cannabis no es tan fácil como en Holanda, las tasas de consumo son mucho más elevadas. Es muy difícil establecer una relación directa entre las políticas que se aplican al cannabis y los niveles de consumo. Si existe ese vínculo, se trata sin duda de algo muy complejo. En Saint-Denis, en el Observatorio Francés de las Drogas y las Toxicomanías, se hace hincapié en el cambio profundo que revelan estos datos. El cannabis ya no solo se encuentra en las zonas urbanas, por ejemplo. Encontramos consumo de cannabis casi al mismo nivel en las zonas rurales e incluso a nivel de clases sociales. Este consumo se reparte por todos los estratos.
Llegada a la edad adulta, aunque este umbral de los 18 años sea un poco simbólico, la mayoría de los jóvenes de Francia han experimentado con esta sustancia. Según el punto de vista cultural, no hablaríamos de consumo de cannabis, sino de experimentación, que se ha convertido en un fenómeno habitual entre los jóvenes. Hoy en día, el cannabis ya no es símbolo de contracultura. Su uso se ha generalizado. Pero, ¿ha cambiado la sustancia en sí? El principio activo del cannabis, lo que lo convierte en droga, es el tetrahidrocannabinol, o THC. Se concentra principalmente en las flores de la planta madura. No obstante, una de las peculiaridades tradicionales de Europa ha sido que básicamente se consumía la resina extraída de la planta. Confirmamos la situación actual en los laboratorios de análisis de la policía francesa. Analizamos todas las partidas de estupefacientes requisadas por la policía, los gendarmes, las aduanas. Con respecto al cannabis, la resina representa el 90% de lo que recibimos. En realidad, lo que llamamos hachís es la resina del cannabis. ¿Contiene el hachís de hoy en día más THC que hace 20 años? Se realiza un análisis a 2 piezas de hachís procedente de Marruecos, escogidas al azar entre la mercancía incautada. La primera pieza, la grande, presenta un porcentaje de THC del 3%. La segunda, la que lleva el logo, contiene un porcentaje del 12%. La tasa media ha aumentado de forma leve en 10 años. Aproximadamente hemos pasado del 8 al 10% de media de THC, por lo tanto es una cifra muy baja. Pero tal vez las cosas ya estén cambiando. En Europa seguimos consumiendo entre el 70 y el 80% de la resina de cannabis mundial. A ese respecto, las formas de consumo europeas siguen siendo muy distintas de las de Estados Unidos, por ejemplo. No obstante, en algunos países, sobre todo en el Reino Unido, hemos visto un aumento de la disponibilidad del cannabis a nivel local procedente de cultivos intensivos de interior. Este cannabis parece tener un nivel más elevado de THC. Confirmamos esa tendencia en Londres con el Dr. Leslie King, miembro del Consejo Consultivo Británico sobre el abuso de drogas. El 81% del cannabis que hay por la calle hoy en día es sin semilla, skunk, cannabis de producción intensiva. El desarrollo a gran escala del cultivo de interior empezó a despegar en los años 90. Se utilizan semillas seleccionadas. No están modificadas genéticamente. Solo se seleccionan por su capacidad para producir plantas con niveles de THC elevados. Las plantas se cultivan con iluminación intensiva para que crezcan más rápido y den cosechas más abundantes. El porcentaje medio de THC de un cannabis de calidad cultivado así estaría alrededor del 15%. Podemos encontrar tasas superiores, pero con frecuencia suelen ser inferiores y no se distinguen de los productos importados tradicionalmente. Por eso, durante los últimos 10 años, la proporción de sustancia que contiene tasas de THC superiores al 15% se mantiene estable. Solo representa entre el 2 y el 3% del conjunto de cannabis que se consume en Europa. En lo que respecta al cannabis, solemos ver grandes variaciones en cuanto a las tasas de THC entre unas sustancias y otras. Es importante en cuestión de salud pública. Si hablamos del modelo del alcohol, una copa de vino no tiene por qué ser más nociva que una cerveza. Todo depende de la cantidad que tomemos, de la capacidad de adaptar el consumo al producto. Podríamos considerar que el cannabis con grandes dosis de THC tiene más probabilidades de provocar efectos desagradables en quienes empiezan a consumir y por lo tanto de disuadirlos. De modo que no se trata del cambio de naturaleza del cannabis, lo que por ahora suscita motivos de preocupación para la salud pública. La situación ha sufrido una variación importante durante los últimos años. No es que el consumo haya aumentado. En realidad se mantiene bastante estable e incluso hay buenas noticias. Ha empezado a disminuir entre los jóvenes. Lo que ha cambiado es la forma de consumo. De los 13 millones de europeos que han consumido cannabis a lo largo del mes,
10 millones lo hacen de forma puntual, a menudo en ambiente festivo, mientras que alrededor de 3 millones de habitantes de Europa consumen de manera habitual. Cada vez hay más consumidores que vienen a pedir ayuda a los centros de desintoxicación. Acuden y dicen que tienen un problema con el cannabis. Para ellos no se trata de unos porros con los amigos el fin de semana, sino de cierta cantidad de porros al día. Según la tradición, el cannabis era una droga que la gente probaba, consumía durante algún tiempo y luego dejaba de forma natural. Al parecer, ahora tenemos una población que empieza mucho antes, consume durante más tiempo y de una manera más parecida a la del alcohol. Y está claro que a largo plazo tendrá consecuencias sobre la salud pública. ¿Qué problemas graves para la salud pública conllevan estas nuevas formas de consumo? En Biarritz, Anissa Sko se encarga de la prevención entre los jóvenes surferos preadolescentes y los sensibiliza frente a esta cuestión. Según vuestra opinión, ¿por qué se utiliza este producto? Para ella, los peligros del consumo del cannabis son reales y no son aquellos en los que primero pensamos. Creo que el problema principal del cannabis es que se fuma y todos los productos que se fuman terminan generando sustancias de combustión, entre las cuales están el alquitrán, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, un grupo de compuestos químicos que estamos seguros de que son cancerígenos. En la actualidad, en nuestros países, la importancia del tabaco, evidentemente, es mucho mayor que la del cannabis. Pero también es preocupante que haya jóvenes a los que vemos fumar todos los días varios porros al día. Si este consumo se mantiene durante cierto número de años, serán de esperar los mismos riesgos del tabaco, porque se habrá convertido en un consumo peligroso a largo plazo. Una preocupación legítima en Europa, donde el cannabis se suele fumar mezclado con tabaco. Al mezclar el cannabis con tabaco, no solo corremos los riesgos del cannabis, sino también los asociados al tabaquismo. Asimismo, a la inversa, hemos constatado un cambio en Europa con respecto a la consideración del tabaco, tanto por parte de las políticas como por la percepción del público sobre los riesgos que entraña. Se podría decir que el cambio ha tenido un efecto sobre el consumo del cannabis que podría explicar en parte el hecho de que los jóvenes en particular hayan empezado a rechazar el consumo. Otra paradoja. El primer peligro objetivo del cannabis también es el argumento de la salud, que parece ser lo que más sorprende a los consumidores. Sin embargo, las campañas de prevención solo se centran en los riesgos vinculados a sus efectos como droga. Después de fumar un porro a la semana o día tras día, dejas de salir. Ya no vas al colegio y solo sales para pillar o para fumar. Malestar, angustia, mal viaje, desconcentración, pérdida de memoria. El cannabis es una realidad. ¿Y qué sabemos hoy en día de los efectos psicoactivos del cannabis? Unos equipos de neurofarmacología descubrieron hace alrededor de 10 años que el cannabis activa un gran número de receptores diseminados por todas las zonas del cerebro y que solo reaccionan con las moléculas complejas de THC. Una de las pocas partes del cerebro donde hay muy pocos receptores cannabinoides es el centro de control vegetativo. Es la razón por la que el cannabis no es una sustancia tóxica, en el sentido de que no puede producir la muerte. Por otro lado, si estos receptores son tan numerosos en casi todas partes, es porque se trata de un sistema muy bien repartido por el cerebro, como en el de los ratones, que produce y utiliza de forma natural moléculas del mismo tipo que las del THC. El cannabis lo único que hace es aumentar la actividad de este sistema endógeno llamado sistema endocannabinoide e implicará a este sistema a la hora de controlar muchas de las respuestas fisiológicas de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Uno de los objetivos del laboratorio es determinar el papel exacto de este sistema y las consecuencias de su activación a través del cannabis. Pero se trata de una tarea muy complicada.
Uno de los papeles que desempeña el sistema endocannabinoide con respecto a la memoria es el de hacernos olvidar todos los recuerdos tengan una repercusión negativa sobre nuestras emociones. Y es algo importante para poder tener un control emocional adecuado. Si activamos el sistema a través de una droga endógena, nos podemos imaginar el resultado que va a dar. Nos va a costar acordarnos de todo lo que haya pasado después del consumo del cannabis. Estos ratones expuestos al THC van a explorar como si descubrieran por primera vez un recorrido que han realizado hace media hora. El sistema endocannabinoide también desempeña un papel importante en el control general de las emociones. La activación de este sistema a través del cannabis induce efectos difíciles de controlar porque el cannabis puede aumentar o disminuir la ansiedad. Depende de la vulnerabilidad del sujeto, de la experiencia del sujeto, de muchos factores. Es difícil controlar los efectos reales de la ansiedad en un individuo que consume cannabis. El sistema cannabinoide es muy complejo. ¿Cómo viven los consumidores estas sutiles modificaciones biológicas de sus cerebros? Catherine Renaud, en colaboración con el OFDT, acaba de determinar un estudio sobre adultos jóvenes consumidores habituales de cannabis. Aunque la gran mayoría sean consumidores habituales, hay que destacar que alrededor de la mitad de ellos, o incluso un poco más, no percibe ningún efecto indeseable de esta práctica. En el resto, los efectos indeseables están relacionados con episodios de sobredosis, o sea, con los días en los que por una u otra razón quieren fumar un poco más. Entonces, mencionan mucho la apatía, la fatiga, que les cuesta trabajo despertarse por las mañanas. Creo que menos de 1 de cada 5 habla de problemas de memoria, pero el hecho de que les preguntemos sobre este caso no quiere decir que sea un problema importante en sus vidas. Más bien son problemas de memoria que tienen en el momento de consumir el producto. En general, no les plantea dificultades en la vida cotidiana, les impide trabajar en todo caso. Muy pocos hablan de efectos indeseables en el plano psicológico. Los que hablan de ellos se refieren a lo que los consumidores llaman mal viaje, delirios negativos con el cannabis, situaciones de paranoia. Algunos lo cuentan, pero suelen referirse de forma retrospectiva a sus inicios como consumidores. Por lo tanto, nos encontramos con personas que han encontrado cierta estabilidad con la sustancia y que le ven más efectos positivos que negativos a su uso. Sin embargo, a muchos centros psiquiátricos europeos les preocupa la posible relación entre el consumo intensivo de cannabis y la aparición de trastornos psicóticos. Las patologías que tratamos surgen al principio de la edad adulta o en la adolescencia. Y en este periodo en particular es cuando los jóvenes consumen sustancias, y en particular cannabis. Hemos observado que los pacientes que llegan con un primer episodio psicótico son consumidores habituales en un 70%, de los que al menos consumen cannabis una vez a la semana. Hay una tendencia, por lo menos estadística, entre el hecho de padecer síntomas psicóticos y el consumo. En Londres, John Wheaton realiza investigaciones en el Instituto de Psiquiatría Maudsley. Además, ha firmado el capítulo de la monografía del OEDT dedicado a los efectos del consumo del cannabis sobre la salud física y mental. La relación entre el cannabis y la psicosis ha sido un tema que se ha tratado en los estudios científicos desde hace ya más de un siglo. A principios del siglo XXI, algunos estudios de Nueva Zelanda, Australia, Países Bajos y Alemania establecieron la relación entre el consumo habitual de cannabis y el desarrollo posterior de psicosis. Sin embargo, si tenemos en cuenta el número de casos de esquizofrenia declarados en Occidente, la cifra no ha aumentado en el transcurso de los últimos 30 años. Así que nos encontramos ante un enigma.
En el Departamento de Neurociencias de la Universidad de Maastricht, el equipo del profesor Jean Van Os trabaja desde hace muchos años para resolver este enigma. Sabemos que hay una relación entre el consumo de cannabis y el desarrollo posterior de síntomas psicóticos. Lo que no sabemos es qué pasa en el cerebro ni cuál es el mecanismo biológico a través del cual el consumo de cannabis aumenta el riesgo de desarrollar estos síntomas. En los Países Bajos, la situación legal del cannabis permite experimentar con seres humanos. Rebecca Cooper ha estrenado una serie de experimentos durante los cuales estudia los efectos neurobiológicos del THC en el cerebro de los consumidores diagnosticados como psicóticos. No hemos visto aumentar el riesgo de desarrollar esquizofrenia en todos los consumidores de cannabis. Solo lo hay en un grupo pequeño de individuos, lo cual nos llevaría a la hipótesis o incluso a la certeza de que existen distintas sensibilidades dentro de la capacidad del cannabis para inducir la psicosis. Después de administrarles THC, se introduce a los pacientes en un escáner de alta definición. El objetivo: encontrar las posibles interacciones entre las modificaciones neurobiológicas inducidas temporalmente por el THC y las que se suelen asociar a los síntomas psicóticos. Los síntomas psicóticos, que suelen ser las típicas ilusiones ópticas y alucinaciones, se han asociado a un exceso de producción de dopamina en una zona del cerebro. Los estudios con animales han mostrado que el THC también conlleva un aumento de la liberación de la dopamina en esta zona. La idea es que el THC puede favorecer el riesgo de desarrollo posterior de síntomas psicóticos por el aumento de la producción de dopamina que se produce en el cuerpo estriado. Estos experimentos podrían desvelar una de las claves neurobiológicas del vínculo entre algunos cannabis y la psicosis, aunque según la salud pública el mensaje ya está claro. Hay que informar que el cannabis no produce los mismos efectos en todo el mundo. Se trata de una noción muy importante y si notan efectos algo extraños o no se encuentran bien, tal vez no merezca la pena seguir. Lo mismo se puede decir de los que tienen migraña cuando fuman o de los que son alérgicos o se consideran alérgicos simplemente. En cualquier caso, es un mensaje que trasladamos a nuestros pacientes porque sabemos que los enfermos psicóticos que fuman generalmente se meten en más problemas o agravan sus síntomas. A veces les digo que es echar leña al fuego, que no merece la pena. Tal vez no sea lo único que os haya hecho enfermar, pero es un elemento que nos va a ayudar a estabilizaros. Cuando hablamos de la relación entre el cannabis y la esquizofrenia, hablamos de un número muy pequeño de personas. El conjunto de consumidores de cannabis tiene una probabilidad muy baja de enfrentarse a este tipo de problemas. Entonces, ¿por qué las peticiones de ayuda a problemas relacionados con el cannabis han aumentado tanto en Europa durante los últimos años? En Estrasburgo, en la línea telefónica del dispositivo Drogas, Alcohol, Tabaco, Servicio de Información, confirman esta tendencia, pero destacan la variedad de los motivos de las llamadas. Recibimos muchas llamadas, creo que alrededor de 200.000 al año, y entre ellas el tema del cannabis es muy importante. La primera de las sustancias es el alcohol, pero después va el cannabis, que representa cerca del 35% de las llamadas. Si profundizamos un poco, es interesante ver que por un lado están los consumidores, cerca del 40%, y por el otro lado el 60% que son padres. Por ejemplo, las madres que, y esto no es un cliché, dan la vuelta a los bolsillos de la ropa de sus hijos antes de meterla en la lavadora y encuentran una china y llaman completamente desquiciadas. Sí, fumo unos cuantos porros al día y en el colegio cuesta retener algo cuando estás colocado. No obstante, las campañas parecen ser muy efectivas con los jóvenes, pero también lo es el nivel de experimentación. Es decir, que pruebo, estoy de fiesta, pruebo y ya está. Luego suelen dejarlo ahí. Hasta cuando escriben lo que dicen, está claro que pasa el día y no me he enterado de nada. Así me he cargado un trimestre. Hay una campaña contra el cannabis destinada a los jóvenes y la mayoría de las llamadas son de entre 35 y 45 años. Intentamos averiguar los motivos que tiene la persona para consumir, etc. Hay cierto número de llamadas con las que esto es suficiente, es decir, que es mejor saber en qué situación me encuentro cuando consumo, reconocer por fin mis puntos de referencia y ser consciente de lo que hago. Pero hay casos en los que con eso no basta y entonces les orientamos.
En Berlín, desde principios de los años 80, el Therapieladen fue la primera institución de Europa que proporcionó refugio y terapia específica a los consumidores de cannabis con problemas. Cuando empezamos en 1985, éramos una institución bastante exótica, porque la ayuda a los toxicómanos se dirigía sobre todo a los heroinómanos. El cannabis se consideraba secundario y no estaba asociado a problemas de drogodependencia. El perfil de las personas a las que atendemos es bastante amplio, desde jóvenes a partir de 14 años a adultos de alrededor de 50 años. Tocamos todas las edades. Los consumidores de cannabis con problemas que nos suelen consultar tienen 25 años de media, llevan 10 años consumiendo a sus espaldas y se han encontrado con problemas desde hace algún tiempo. Está claro que hemos notado un aumento importante de personas que piden tratamiento en estos últimos 5 años, y aunque estas cifras ahora parecen estabilizarse, ¿cómo se explica? Es bastante complicado. Por un lado está el aumento importante de la oferta de tratamientos y creo que además hemos visto cómo se desarrolla la conciencia de que existen estos problemas vinculados al cannabis tanto dentro de los servicios profesionales como entre los propios consumidores. Hay un grupo pequeño de consumidores intensivos que presentan signos de dependencia, que de verdad tienen dificultades para dejar de consumir y que, en efecto, necesitan un tratamiento similar al que se propone para el resto de sustancias psicoactivas. Hay otras personas que más bien necesitan 1 o 2 consultas centradas en la información. Al contrario de lo que dice la creencia extendida entre los consumidores, ¿el cannabis puede crear dependencia? ¿Qué opinan los ratones del profesor Maldonado? En nuestros estudios hemos destacado los experimentos en que los ratones mostraban placer inducido por el cannabis tras habérselo administrado. Se le administra THC a un ratón y se le encierra en un compartimento. Más tarde, se le administra un producto inocuo y se le encierra en otro compartimento. Repetimos el ciclo varias veces y el día del experimento le dejamos libre el acceso a ambos compartimentos. Este ratón muestra una marcada preferencia por el THC. Hemos mostrado cómo un ratón puede autoadministrarse los derivados del cannabis. O sea, el ratón, de la misma forma que el hombre va a buscar la droga, va a autoadministrársela y va a presentar recaídas con el cannabis incluso tras largos periodos de abstinencia. Lo cual quiere decir que existe un componente adictivo en el cannabis que hay que valorar en los experimentos con los roedores. Se sigue discutiendo mucho sobre el tema. Los mecanismos que participan en los fenómenos de dependencia son el tema central de las investigaciones más recientes de neurobiología. Toda novedad descubierta podría poner en entredicho la interpretación de los resultados anteriores. Que un animal se autoadministre un producto no quiere decir, según creemos, que ese producto sea adictivo. Quiere decir que puede conllevar cierta satisfacción que empuja al animal a consumir de nuevo el producto, pero no le arrastra a la fuerza a la farmacodependencia. Lo que sucedió hace algunos años es que se mostró que el placer está vinculado a la liberación de un neurotransmisor, la dopamina en particular, y de ahí que el razonamiento pueda ser erróneo. Si la dopamina interviene en la creación del placer, es responsable de la creación de la dependencia. Lo que queremos demostrar es que, en efecto, la dopamina interviene en el placer, pero hay muchas probabilidades de que esta dopamina que interviene en el placer no intervenga en el plano de la dependencia.
En realidad, la dopamina sería como una esclava de un sistema que se encuentra por encima de ella y que funciona con otros dos neuromoduladores que serían la noradrenalina y la serotonina. Usted tiene un sistema noradrenalínico extremadamente reactivo que interviene bajo su vigilancia en la forma en que ven el entorno, y otro sistema serotoninérgico que se encarga de protegerlos, de proteger su cerebro frente a los acontecimientos externos. Y lo que creíamos haber descubierto es que, al consumir drogas en repetidas ocasiones, se activan estos dos sistemas y la consecuencia biológica de la activación es un desajuste. Es decir, que el sistema que suelen controlar al otro y viceversa se vuelve autónomo y parte por sí solo hacia una pulsión muy fuerte, hacia algo. Por otro lado, el sistema serotoninérgico ya no reacciona, es decir, que ya no se controlan los impulsos y entonces sí se cae en la farmacodependencia. Con el apoyo de esta nueva teoría, el equipo de Jean-Paul Tassin ha demostrado que las anfetaminas, la cocaína, la heroína y el alcohol conllevan este desajuste. En lo concerniente al cannabis, al intentar inyectárselo a los animales en repetidas ocasiones, como hicimos con las demás sustancias, no les inyectamos cannabis, sino THC. En ese momento no se les provocó un desajuste. Observamos que el THC como tal no puede acarrear dependencia. Pero el ejemplo del tabaco matiza esa afirmación. La nicotina como tal se considera el principio activo del tabaco, pero si ponemos la nicotina sola en el animal, no hay desajuste. Se ha descubierto que hay otros 3.000 componentes en el tabaco y que entre ellos están los llamados inhibidores de las aminooxidasas, y si mezclamos la nicotina con estas sustancias y se las inyectamos al animal, en ese momento se produce el desajuste. En el caso del cannabis, nos encontraríamos en la misma situación y podríamos suponer con razón que al mezclar hachís y tabaco obtendremos un desajuste y que el hachís se volverá adictivo de golpe por la asociación que se ha hecho entre la sustancia y el tabaco, ya que se suele fumar de esta forma. De modo que ya ve la complejidad del tema, porque los experimentos que hacemos con animales, con productos puros, no son las auténticas situaciones de la vida. En la vida real encontramos situaciones que siempre son un poco distintas. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? ¿Para qué pacientes están orientados los servicios de desintoxicación para problemas con el cannabis? Los perfiles habituales son personas que no solo consumen cannabis, también tabaco, alcohol, y de media, la que yo llamo media de edad, estaría entre los 18 y los 35 años. Acuden porque ciertas manías o ciertas molestias han empezado a instaurarse. La primera de las molestias es bastante sencilla, el no poder abstenerse de consumir la sustancia. En otras palabras, se implantaría la noción de dependencia. Una dependencia que puede llevar en ocasiones al doctor Benjamina a sugerir un ingreso de corta duración para la abstinencia. Hace mucho creíamos que el cannabis no era capaz de provocar síndrome de abstinencia. No teníamos las miras amplias. Buscábamos un síndrome ya conocido, o sea, el del alcohol, sudoración, palpitaciones, o el de la heroína, que son dolores. Pero el cannabis tiene un síndrome de abstinencia de verdad. Atendemos insomnios, fasciculaciones, es decir, pequeñas contracturas musculares, irritabilidad y en ocasiones se puede sufrir de depresión, leve pero existente. ¿Cómo viven esa dependencia quienes intentan deshacerse de ella? Historia de Elodie, 33 años. Soy madre de 2 hijos. En realidad hace mucho que fumo, desde que tenía 15 años, más o menos. Con ambos embarazos y los primeros meses, mientras estaba en casa con la lactancia, pasé bastante bien el mono y siempre había momentos en los que me decía, venga uno, de forma excepcional, y rápidamente volví a caer en un uso abusivo y desmesurado. Cuando vi que todo el cariño que les podía dar a mis hijos no era suficiente para dejar de fumar, me preocupé de verdad. No hablaba y también solía aislarme y volverme un poco paranoica.
Después de dejarlo varias veces, entendí que estaba condenada a la abstinencia al cannabis. Porque hasta ahora creía que podía consumir. Hasta ahora creía que dejarlo me daría fuerzas y me distanciaría para poder consumir con moderación. Y resultó que no. Me he dado cuenta de que soy muy débil respecto a esta sustancia y vuelvo de golpe a los excesos, a consumir de forma descontrolada y poco razonable. De eso hace un año. Hace un año que vengo una vez cada 6 semanas. Es un seguimiento bastante espaciado. Ya tenía ganas de decirlo. ¿En qué piensa para evitar recaer esta vez? Nada más que en la voluntad y en los beneficios que he obtenido al dejarlo. ¿Ya los nota? Ah, sí, sí. Ha sido inmediato. La apertura al mundo, más dinamismo. Me siento más a gusto con mi vida, conmigo misma, más preparada para enfrentarme a los problemas y tengo la autoestima más alta. Es como si hubiese vuelto a mi cuerpo, a mi vida. Recupero un poco el control de los acontecimientos después de un largo, largo sueño en el que, bueno, estaba de año sabático. La escuela de Charles O'Brien hizo un trabajo con George Buddy que todavía es conocido. Se publicó en la revista Adicciones en 1993. En él comparaban el poder de la dependencia de las sustancias y en ese momento nos dimos cuenta de algo muy importante. Si se acumula la intensidad de la dependencia y hace un histograma, el producto con mayor poder de dependencia es el tabaco, seguido de la cocaína. En tercera posición, la heroína. La cuarta, el alcohol. Y la última es el cannabis. Esto explicaría por qué una parte nada desdeñable de 3 millones de europeos que consumen cannabis a diario no encuentra ninguno de los problemas que se suelen asociar a la drogodependencia. Los consumidores habituales que hemos entrevistado son personas que consumen a diario y para la salud pública son usuarios muy intensivos, ya que se encuentran dentro del grupo que fuma hasta 20 porros al día. Pero la gran mayoría está en el grupo de 5 a 6 porros diarios. Para ellos, que son personas insertadas en la sociedad, que han estudiado, que trabajan, el cannabis no ha supuesto trabas sociales o, lo que es lo mismo, no les ha impedido llevar su vida como han querido. Desde mi punto de vista, un consumo intensivo, aunque podríamos discutir el significado de intensivo, sería un consumo diario, que seguramente tiene consecuencias, pero no implica forzosamente que se mermen facultades. Sucede lo mismo con el alcohol. Incluso con un consumo habitual se puede ser capaz de desempeñar numerosas tareas. Depende de los individuos, de la forma en la que el consumo de cannabis se integre en la vida diaria y, por lo tanto, no podemos establecer un límite de cantidad. Sin embargo, sí que podemos afirmar que el consumo de cannabis puede resultar problemático si se empieza en una adolescencia muy temprana. Los peligros del consumo precoz son sin duda el punto en el que todos los investigadores parecen estar de acuerdo. El periodo entre la preadolescencia y el final de la adolescencia es un periodo crucial en términos de madurez cerebral. Se está empezando a estudiar el papel de los cannabinoides en este periodo y aunque por ahora se sabe relativamente poco, el papel del sistema endocannabinoide desempeña un papel en la maduración cerebral. Cuando exponemos a ratas prepúberes, a ratas adolescentes, observamos modificaciones a muy largo plazo en la rata adulta y suelen ser particularmente anomalías del filtro sensorial, de atención y de interacción social. Al hacer las mismas pruebas con ratas que ya han sido expuestas con las mismas dosis y la misma duración, pero en la edad adulta, vemos un perfil de anomalías completamente distinto y mucho menor.
Si el modelo que hemos propuesto para descubrir el desajuste es el acertado, este desajuste, o más bien este ajuste, tendría lugar después del nacimiento. El individuo, cuando nace, tiene relativamente pocos sistemas moduladores en su sitio. Algunos han llegado a su lugar, pero son pocos, y las interacciones que se van a crear entre estos sistemas se harán en función del entorno y en el transcurso de los primeros años hasta la adolescencia. Por eso, la solidez de este ajuste depende de la historia de cada individuo y, por consiguiente, la propensión a que este ajuste se estropee tras las drogas depende de la historia del individuo. De lo que estamos seguros es de que uno de los principales factores para el pronóstico de la adicción y la vulnerabilidad al consumo de otras drogas es la edad en la que se produce el primer consumo, sea cual sea la sustancia. Si probamos el alcohol, el cannabis o el tabaco muy pronto, de jóvenes, este será un factor con pronóstico negativo para la adicción. En la actualidad, el periodo de la iniciación al cannabis estaría de media entre el colegio y el instituto. Hemos comprobado que esta edad es relativamente estable. No podemos decir que haya un fuerte incremento en edades precoces. Por otro lado, en las encuestas una proporción nada desdeñable de jóvenes empezaron con el cannabis a edades mucho más tempranas, a los 13, a los 12 e incluso, según algunas, hasta los 11 años. Ahí se situaría uno de los factores graves. Este subgrupo de jóvenes adolescentes particularmente vulnerables, que se encuentra por toda Europa, presenta un perfil muy distinto al de los adultos con problemas de dependencia. En París, en el centro de urgencias Olivier Fan, dirige una consulta a la que se dedica por completo. En la consulta recibimos a jóvenes consumidores, a adolescentes y a padres porque presentan conductas adictivas principalmente al cannabis, al alcohol, al tabaco y a los videojuegos. Los padres no nos habíamos dado cuenta de que fumaba cannabis. De hecho, fue una persona que estaba en el colegio la que nos avisó. Se encerraba mucho en sí mismo. Ya no veía a nadie, se aislaba en su cuarto y ya no le interesaba nada. Los padres suelen darse cuenta con el descenso del rendimiento escolar, probablemente provocado por el cannabis o el alcohol. Y ese suele ser el motivo para la primera consulta. La segunda suele ser el ambiente familiar, el no respetar las normas, la impresión de que nadie puede tratar con el adolescente. Las encuestas muestran que las dificultades escolares, los problemas familiares y el consumo de cannabis están relacionados. Saber en qué sentido se establece este vínculo es mucho más complicado, pero hay un vínculo evidente. Es la situación del adolescente la que conduce al fuerte consumo de alcohol y cannabis. Este consumo tiene repercusiones en el plano escolar, ya que ha dejado el colegio y no tiene proyectos de futuro. Tiene repercusión en sus relaciones familiares, porque la familia se cansa de intentar hacerle abandonar el consumo, y tiene repercusiones en su entorno. Hola. ¿Pasamos? Sí. ¿Por qué viniste hace año y medio? ¿Qué pasaba en tu vida? Bueno, vine con mi madre porque me insistió en que viniera, porque me ponía nervioso y, en fin, tenía algunos problemas. Sí. Por el cannabis y mi comportamiento había cambiado mucho. Sí. Y era molesto. Por culpa del cannabis, todo lo que me concernía ya no me concernía. Era como si me desatase violencia. Y te hacía... Y entonces todo me afectaba mucho más y me perdía en mi imaginación.
Me imaginaba toda clase, cosas negativas y me volvía... ¿Sí? Un poco majara. Y luego ya no podía vivir en casa con todos si no me controlaba. Cuando hablamos del cannabis, no nos gusta razonar en términos patológicos, sino en términos de pérdida de oportunidades para el futuro. Un adolescente que consume no desarrollará una patología a la fuerza, pero perderá una oportunidad para estudiar que hubiese podido aprovechar si no hubiese consumido. Una oportunidad para establecer relaciones que hubiese podido tener si no hubiese consumido. Para hacerse oír y, en cualquier caso, para haber tenido esa última discusión con sus padres antes de irse si no hubiera consumido. Cuando un joven está en un contexto favorable, no hay tantos problemas. Cuando sus motivaciones tienen que ver con la convivencia, la integración en el grupo, la fiesta o relajarse, no aparecen tantos problemas. Pero si el joven tiene dificultades, las motivaciones serán distanciarse e incluso olvidar. Y dentro de esas estrategias, cerca de las estrategias de defensa, está el cannabis, que puede acentuar y acelerar las dificultades. Sufrimos el doble porque no sabemos lo que es. Nos lo han explicado, pero nunca hemos consumido y no sabemos qué es lo que puede experimentar uno mismo. Al fumar, digamos que entro en modo anestesia. Estoy anestesiado y ya está. Está claro que los problemas de dependencia se suman y se agravan con el tiempo. Cuanto mayor sea el policonsumo, más problemática será la situación de los jóvenes. Lo hemos comprobado entre los que han empezado muy jóvenes y los que consumen grandes dosis, tanto de alcohol como de cannabis. Este grupo de jóvenes es el que más nos preocupa, y no los de 16 o 17 años, que se dedican a experimentar en todos los sentidos. Fuman porros en fiestas para pasárselo bien y luego interrumpen el consumo de cannabis. La misma historia se repite en Ginebra, en la Fundación Fénix, donde hacen hincapié en un punto que comparten todos los adolescentes con graves problemas. Su consumo de cannabis solo es uno de los elementos de una situación complicada ya de por sí. Cada vez hay más jóvenes, como los adultos, que consumen múltiples sustancias, que consumen de forma abusiva cannabis, alcohol o éxtasis, y cuyo último cambio es la cantidad que consumen. Hoy en día hay jóvenes que consumen cantidades masivas en ayunas, y no solo durante una noche, para que les haga más efecto. De este tipo de consumo se deriva un nuevo riesgo inherente. Siempre hay contextos familiares mal orientados o que orientan mal al joven. El típico conflicto entre padres a lo grande y prolongado. Que esté o no casada la pareja da igual, pero las escenas que se repiten de violencia verbal o violencia física forman parte de este perfil, que es clásico. Una mala relación entre padres e hijos durante la adolescencia también es una de las señales características del perfil. No nos podemos limitar a dar una respuesta a lo del cannabis y omitir los demás elementos porque se retroalimentan. ¿Qué tipo de ayuda o tratamiento se podría proponer para este grupo que concentra todos los problemas graves vinculados al cannabis? Ofrecerles la ayuda más importante para nosotros. Lo que se está estudiando en el proyecto INCANT, la terapia familiar multidimensional que se dirige en especial a los adolescentes menores de 18 años y a sus padres o allegados. El programa INCAN tiene como objetivo evaluar en 5 países europeos los resultados de esta terapia familiar que aborda de forma más global el conjunto de problemas de estos adolescentes. En las sesiones familiares intentamos mejorar la comunicación que suele ser negativa o inexistente.
El objetivo es que los miembros de la familia vuelvan a acercarse unos a otros y que se establezca de nuevo la confianza entre ellos. Si los padres consiguen recuperar la confianza de los hijos, recuperarán la autoridad paterna y podrán decirles qué es lo que pueden o no hacer. En Ginebra, la familia Boucher se ha sometido con Philippe Nielsen a la terapia familiar que prueba el programa INCAN. Fue una de las situaciones de las que me informó la justicia. Quentin, que en ese momento, si no me equivoco, tenía 15 años, estaba en la cárcel, en prisión por tráfico de cannabis. Fue un trauma. Aunque sabíamos que fumaba, como todos los jóvenes, cuando ves a la policía registrar la habitación de tu hijo, saquearla para encontrar... Al principio no habíamos pensado bien qué queríamos. Queríamos que alguien nos ayudase y después trabajar a partir de ahí porque estábamos muy angustiados. Llegamos a esto por mí, y el problema que yo veía personalmente era la familia. Como estamos divorciados desde hace más de 10 años, pensé que también tendría que ver con alguna pelea nuestra, que habría muchas cosas que arreglar y al final fue cierto, él solo era una de tantas. No he podido dejarlo del todo. Sigo fumando, pero digamos que he conseguido algo positivo. Por ejemplo, si tengo que ir a trabajar ya no fumo, mientras que antes, por ejemplo, a clase iba colocado del todo. Durante la terapia con Philippe Nielsen, aprendimos de verdad a establecer unos límites y unas normas y de la misma forma a posicionarnos en relación a ellos. A ampliar miras, no para imponer nuestra autoridad, sino para hablar. Para mí este ha sido el mayor beneficio y el segundo mayor beneficio, bueno, es increíble, pero sobre todo es el poder ver a mi exmarido con la familia, que seguimos siendo los padres de nuestros hijos y que, de verdad, gracias a esta terapia, puedo decir, padres de nuestros hijos en este momento, y creo que eso no tiene precio. Creo que con este programa INCAN, que comprueba la eficacia de una forma de terapia familiar y también extrafamiliar en suelo europeo, podemos alentar a los jóvenes de hoy en día que tienen estos problemas. No se trata de condenar el uso de las drogas como tales, sino de evitar el consumo abusivo desde edades muy tempranas. Creo que deberíamos centrarnos en estos aspectos para reducir los riesgos e intervenir rápida y eficazmente cuando surjan los problemas. Por fin estamos formando a los adultos del primer frente, que son los padres, educadores y profesores, para sensibilizarlos y que puedan detectar no ya un consumo problemático de cannabis, sino cualquier malestar que sea momentáneo y pueda prolongarse y que puedan intervenir de forma puntual y precisa. Creo que esta es la auténtica prioridad. La buena noticia es que hace 5 años, el 6,1% de los jóvenes europeos de 16 años consumía cannabis de forma habitual. Hoy en día, solo son el 3,4%. Si viajamos, ¿cuál es la amplitud del problema de la salud pública con el cannabis a escala europea? ¿En qué medidas es posible que se pongan de acuerdo los países europeos? En París, sigue la polémica. Destacamos las respuestas que pueden aportar los científicos sobre el tema. Es la fuente perfecta de conflictos, porque el cannabis tiene de todo. Es a la vez una sustancia que proporciona placer, que modifica un poco los estados de conciencia, que puede resultar peligrosa al volante, el alcohol, la potencia. No crea prácticamente dependencia alguna a la mayoría. Pero incluso para algunos puede crear una dependencia psíquica que no se sabe si en realidad se debe al cannabis por sí solo o al hecho de que los individuos han tomado alcohol o lo fumaban con tabaco, con que no hay nada resuelto. Si el cannabis puede desencadenar problemas de psicosis, todas las respuestas apuntan a que sí, tal vez. Pero si ese es el caso, nunca tendrá un efecto demasiado importante. En realidad será a lo que todo el mundo podrá llegar sabiendo que se ha arriesgado,
correrá el riesgo de ser lo contrario de los precedentes y también el de no equivocarse. El estado del conocimiento del cannabis documenta riesgos objetivos. Se trata de dos principalmente. El primero es el problema del cáncer, que está vinculado a todas las sustancias que se consumen por combustión. En Francia, los fumadores habituales representan el 26,5% de la población. Los consumidores regulares de cannabis, el 2,3%. Hace poco documentamos que la tasa de mortalidad en carretera vinculada al uso del cannabis es de alrededor de 200 víctimas al año. De entre los 4.620 accidentes mortales de este año, se considera que el alcohol ha sido responsable de 1.300 y el cannabis de unos 200. En Francia, los mayores enemigos de la salud pública son el alcohol y el tabaco. En términos de gasto social y mortalidad asociada al consumo de estas sustancias en grandes dosis, no tiene comparación con el cannabis. En el Observatorio Europeo se destacan las opiniones constantes que al cabo del tiempo van dejando los comités de expertos de distintos países, prueba de que desde el punto de vista de la salud pública existe un buen consenso. Los gobiernos de muchos países, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y en Europa, Suiza, Inglaterra, Francia, han intentado entender cuáles son los verdaderos peligros del cannabis y cuál es la mejor respuesta frente a él. Hemos extraído 3 puntos que hemos encontrado en todos estos estudios. Primero, el cannabis no es un producto inocuo. Queda claro en todos los estudios que no se trata de agua y que hay riesgos asociados a su consumo. No obstante, el segundo punto estipula que los peligros han sido exagerados y sobrevalorados por la forma bajo la cual el cannabis se presenta al público y la manera en que su uso está regulado por las leyes. El tercer punto es más bien una recomendación que encontramos en todos estos estudios. En lugar de sanciones penales, la mejor forma de responder al uso ilícito del cannabis sería aplicar soluciones alternativas como, por ejemplo, multas, tratamiento y asistencia si es necesario, o sanciones administrativas. Desde hace casi un siglo, cada vez que algún gobierno le ha preguntado a su comité científico acerca de la situación del cannabis, sus conclusiones han sido similares. ¿Por qué los países europeos no se basan en los datos que sean iguales para armonizar sus políticas? Llegamos todo lo lejos que podemos, pero supongo que con esta pregunta me está preguntando hasta qué punto influimos en las políticas, y si ese fuera el caso, tiene que saber que ese no es nuestro papel. Proporcionamos información y análisis a los políticos, y es a ellos a quienes compete tomar las decisiones. Hay muchas diferencias, pero creo que todas se desprenden del hecho de que la legislación internacional impone, con ciertas reservas, la obligación de considerar la posesión de cannabis como delito. Y como hablamos del cannabis en términos modernos de política y salud pública, no hay que olvidar que la idea de justicia penal sigue presente. Cada país intenta encontrar un equilibrio entre la dimensión penal y la dimensión de la salud pública. La controversia que existe en torno al cannabis, o más bien la diferencia de enfoque, nos puede hacer pasar una noche en comisaría en ciertos países, mientras que en otros podemos comprarlo libremente. Sigue siendo una realidad que creo que va a seguir generando debate. De hecho, las preguntas acerca de la salud pública que ha propiciado la generalización del consumo de cannabis se parecen mucho a las que suscita el consumo masivo de drogas legales. Al final, nos llevan a adoptar una actitud ambigua a este respecto. No hay ninguna política europea comunitaria para el alcohol,
La edad legal varía. ¿Quién puede comprar, beber, dónde se puede beber? Tampoco hay política europea comunitaria en materia de tabaco, sobre la edad legal, ni que determine los lugares donde se puede fumar o no. El cannabis es diferente porque es una droga ilegal, cuyo mercado está regulado, pero a menudo citamos las tres sustancias juntas para compararlas, y así comparamos las políticas que las atañen. Si no hay ninguna política europea comunitaria sobre estos temas, ¿por qué iba a haber una para el cannabis?